Yo no soy esposa de nadie. Soy una madre soltera con 4 hijos. Imagínense lo que voy a hacer por ustedes cuando sea presidenta de Guatemala. Y él lo sabe, como presidente, él sabe que su gobierno está lleno de corrupción. En su campaña pasada prometió ni corrupto ni ladrón, y ahí tienen los ladrones y ahí tienen los corruptos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El 6 de febrero, el Ministerio Público imputó a Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. Acusación esta última, por la que hay detención inmediata. Analistas serios se preguntan por qué se presentó este caso cuando Torres ya tenía inmunidad como candidata, situación que debilita aún más la confianza en nuestro sistema de justicia. El caso de financiamiento electoral ilícito también se presenta contra la UNE, el partido de Torres, por irregularidades en el financiamiento de su campaña en 2015. El caso se descubre en la misma investigación de la línea que en 2015 llevaría a la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El MP identificó que Giovanni Marroquín, un personaje que cobraba sobornos a cambio de agilizar devolución de crédito fiscal, inyectó recursos a Marib S.A., empresa que sirvió para financiar la campaña de la UNE. Esa relación entre la línea y el financiamiento de la UNE revela que la corrupción no conoce banderas partidarias ni ideologías. Todos son coyotes de la misma loma. La Fiscalía también sostiene que Sandra Torres conocía que por lo menos 19 millones de quetzales ingresaron a la campaña del partido sin haber sido registrados. Torres niega los señalamientos y argumenta que el caso se trata de persecución. Pero este audio confirma que Torres estaba enterada de la forma en que Gustavo Alejos captaba fondos ilícitos para su campaña. Pero si me ha recibido 3 veces no me da nada, Gustavito. No, ahora me ofreció darme 400,000 quetzales en la visita. Pero para él no, pero 400,000 para empezar. Ah, bueno. Pero como ahorita todo es bienvenido, hombre. Eso sí. Todo. ¿Ya? Sí. Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Así? Sí, él va a dar 40. A de ver. Sí, el martes tenemos almuerzo con él. Pero está bien amarrado con el copión, ¿va usted? Él mismo lo dijo, que está amarrado ahí, que no quería, que quería irse. Yo le dije, media vez los 40 no me importa. No le decimos nada al otro. ¿Pero 40 mensuales? No, 40 millones. ¿Tanto va a dar? ¿Sí? ¿En serio? ¿Por Dios? ¿Tanta plata tiene, pues? Ah, sí, Sandrita. Esta no es la primera vez que surgen señalamientos por el origen de los recursos del partido UNE. En agosto de 2018, medios internacionales serios publicaron una investigación en la cual señalaron a la UNE de haber ganado las elecciones 2007 con apoyo de recursos del narcotráfico. La publicación relata que, en el 2007, carteles mexicanos aportaron $11 millones a la campaña de la UNE a través de Obdulio Solórzano, uno de los hombres más cercanos a Álvaro Colom y Sandra Torres, quien sería nombrado director de FONAPAZ, institución que utilizó Torres para implementar sus corruptos programas clientelares. Si medios internacionales han publicado investigaciones sobre el supuesto financiamiento proveniente del narcotráfico hacia el partido UNE, si existen indicios que apuntan a que Sandra Torres, por lo menos, tenía conocimiento de la forma anómala en que se financió su campaña en 2015, ¿qué ha hecho la Fiscalía para investigar estos señalamientos? ¿Por qué las Cortes se rehúsan a dar trámite al antejuicio? ¿Por qué sus competidores guardan silencio ante señalamientos de tanta gravedad? ¿Por qué callan quienes dicen defender el Estado de Derecho? ¿Dónde está la sociedad civil y el sector privado? ¿Qué dice la Embajada Americana al respecto?
¿Será posible que un partido y una candidata señalados de recibir financiamiento ilícito y no registrado y acusados de asociación ilícita pretendan ganar las elecciones? Parece que la experiencia del 2015 no sirvió de nada. Álvaro Colom, Manuel Valdizón y Sandra Torres son la vieja política. Son la política que tiene a Guatemala en el cuarto mundo. Guatemala merece un futuro más limpio. La Corte de Constitucionalidad resolvió revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Suri Ríos por tener prohibición constitucional y la de Telma Aldana por falta de finiquito. Sandra Torres está acusada de asociación ilícita, de financiamiento electoral ilegal y tiene en su haber una impresionante colección de indicios, sospechas y graves señalamientos que claramente indican falta de honorabilidad, idoneidad y honradez para ser candidata y mucho menos presidenta. Las Cortes fueron implacables para sacar de la contienda electoral a las dos candidatas que se encontraban en el segundo y tercer lugar de las encuestas, pero no han actuado con la misma rigidez para procesar a Sandra Torres, una candidata tan señalada y tan sospechosa como otros que ya están en la cárcel. Los ciudadanos necesitamos confiar en nuestras cortes y creer en nuestro sistema de justicia. Pero estos comportamientos, además de debilitar y poner bajo sospecha el Estado de Derecho, también ponen en grave peligro la estabilidad y el futuro de la nación. En 2011, Sandra Torres pretendió llegar a la presidencia mediante un fraude de ley que la Corte de Constitucionalidad puso en orden. Hoy, Sandra Torres enfrenta múltiples denuncias, entre las cuales financiamiento ilegal y asociación ilícita son tan solo la punta del iceberg. Para la campaña 2007, Colom, Torres y la UNE utilizaron a Obdulio Solórzano como un intermediario con carteles de la droga. Reportes de Inside Crime y fuentes de Washington indican que Solórzano habría actuado como mediador con los Zetas, quienes habrían aportado varios millones de dólares a la campaña de la UNE. Solórzano, por cierto, fue designado como director de FONAPAS, la institución que utilizó Sandra Torres para implementar sus corruptos y clientelares programas sociales. La cercanía entre Torres y Solórzano era más que evidente. El 7 de julio de 2010, Obdulio Solórzano fue brutalmente asesinado. Otro personaje cercano a Sandra Torres durante el gobierno de Colom y la UNE fue Otoniel Turcios, un narcotraficante de Alta Verapaz, quien habría aportado varios millones a su campaña. La DEA lo capturó en Belice en 2010. Son muchos los personajes que, como Gustavo Alejos y Edgar Barquín, procesados y detenidos por la justicia, han sido socios y operadores de Sandra Torres en los abusos, la persecución de críticos y adversarios y la corrupción que caracteriza al mundo que rodea a la candidata de la UNE. Para la campaña de 2015, el comportamiento de Sandra Torres fue el mismo. Solo cambiaron algunos de los personajes oscuros que la acompañan. Su principal acompañante a eventos públicos fue Juan Pablo González Mayorga, recién capturado por la DEA en Estados Unidos, junto a Mario Estrada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. González Mayorga habría aportado recursos para la campaña 2015 de Torres y pagó en múltiples ocasiones sus gastos de helicóptero. Para esa misma campaña, Sandra Torres fichó a Mario Leal, hoy prófugo de la justicia, como su candidato vicepresidencial, quien utilizó recursos ilegales captados por empresas de cartón para financiar aquella campaña. Entre aquellos millones de quetzales se identificaron pagos vinculados a la línea y sobornos por devolución de crédito fiscal. Declaraciones de varios testigos señalan que Sandra Torres habría aceptado que el dinero llegara al partido por vías que evitaran su debido registro. Hoy, las relaciones de Torres tienen los mismos cuestionamientos.
Uno de los personajes más cercanos a ella es Haroldo Quej, diputado por Alta Verapaz, a quien el Ministerio Público y la CICIG señalan de ser uno de los encargados de repartir sobornos en el Congreso en el caso subordinación legislativa. Otro de los aliados cercanos a Sandra Torres es Jorge Estuardo Vargas, a quien el Ministerio Público señala de financiar de forma ilegal los gastos de helicópteros de la candidata y su equipo. Además de enfrentar un caso de financiamiento electoral ilícito, Vargas también es cuestionado por su gestión en la portuaria Santo Tomás durante el gobierno de Colom y la UNE. Es por estos y otros casos que la base de datos del Ministerio Público revela que Sandra Torres tiene en su contra 22 denuncias penales, algunas de ellas por delitos tan graves como lavado de dinero. Y como si esto fuera poco, a través de su vida política hay un número escandaloso de atentados y de asesinatos en su círculo cercano que le han generado la imagen de ser una persona despótica, ambiciosa y sin escrúpulos. El Tribunal Supremo Electoral sabía perfectamente que Torres tiene una trayectoria cuestionable y tenebrosa. Por eso cabe preguntar, con un historial como este, ¿por qué la inscribió? Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? ¿Por qué hoy las instituciones de justicia se mueven con una preocupante parsimonia cuando conocen casos contra Sandra Torres? ¿En qué nación del mundo civilizado se deja participar a una candidata con el historial y los señalamientos que tiene Sandra Torres? ¿Qué sentido tiene la lucha contra la corrupción y la aplicación del 113 constitucional a algunos candidatos selectivamente si se deja participar a una candidata con tantos señalamientos sin investigar? ¿A qué están jugando las Cortes? ¿Están arrastrando al país a lo que podría ser la elección más cuestionada de la era democrática? ¿Están conscientes las Cortes de las consecuencias que podría tener que de forma ilegítima e ilegal asuma la presidencia de la República una persona señalada y sospechosa de actos ilícitos? Las palabras engañan y hasta convencen, pero los hechos y la evidencia arrastran, definen y marcan la historia. Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta. La captura del Estado es un fenómeno común en los países que tienen mayor subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero una muy grave es la anulación o prostitución de la división de poderes del Estado. En Guatemala, el sistema republicano ha sido inhabilitado por la ambición y la corrupción de políticos inescrupulosos, que violentando la división de poderes del Estado, mueven agendas espurias y fraudulentas en detrimento del bien común. La unidad de inteligencia de la revista The Economist coloca a Guatemala en la categoría de régimen híbrido, un país donde conviven la democracia, el autoritarismo y la corrupción. Un estado donde la independencia judicial es casi inexistente y las libertades civiles se ven constantemente amenazadas. Los responsables de la captura del Estado guatemalteco son actores políticos y económicos que se dedican a actividades que van desde la compra-venta de privilegios y el saqueo del presupuesto nacional hasta el narcotráfico, y no descartan el asesinato. El caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, conocido también como el caso Tigo, presentado recientemente por el Ministerio Público y la CICIG, demuestra con claridad cómo funciona la captura del Estado y cómo se destruye la independencia de poderes. Según las autoridades, la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti manejaba una red criminal que desde el Ejecutivo pagaba a docenas de diputados con el objetivo de aprobar leyes a la medida, influir en la elección del Contralor General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y presidencias de comisiones legislativas.
Por este caso, el MP solicitó retirar la inmunidad a un primer grupo de diputados, al ministro de Economía ex empleado de Tigo y al candidato oficial a la presidencia. También Sandra Torres aprovecha la captura del Estado, de la que ha sido cómplice desde hace 2 décadas para su beneficio. El control que Torres posee sobre la Corte Suprema de Justicia por la influencia que su bancada ejerce en la elección de jueces y magistrados le ha permitido mantener su inmunidad frente a las serias acusaciones en su contra presentadas por el Ministerio Público. Además, Torres ha utilizado este control para pervertir, manipular y denigrar la ley contra el femicidio, utilizando a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para evitar que fiscales del MP la investiguen y que el periódico realice publicaciones sobre ella. Estos síntomas claramente autoritarios fueron calificados por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de censura a la libertad de expresión, una grave violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y una violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Un control similar al que hoy tiene Sandra Torres sobre el sistema de justicia tenía también la alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder, una agrupación mafiosa que nació en el seno de la UNE, quienes jugaban a la falsa oposición durante el gobierno patriotero y que se repartieron la elección de jueces y magistrados para lograr la impunidad y el control del organismo judicial que pretendían usar cuando Valdizón y Sinibaldi llegaran al poder. Si en la campaña, Sandra Torres y otros actores políticos utilizan el control que tienen sobre cortes y tribunales para acallar a la prensa, bloquear investigaciones en su contra, atacar a contrincantes políticos y amedrentar a los fiscales que les investigan, ¿qué estarán dispuestos a hacer si llegan al poder? ¿Cómo podemos frenar los abusos del poder político si éste tiene capturados a los órganos de control? Un país con una república derrotada y sin independencia de poderes no es país. Es un territorio donde se salva el que puede. Las fuerzas de seguridad lograron la detención este martes de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la candidata presidencial Sandra Torres, en la zona 8 de Misco, sobre quien pesaban 4 órdenes de captura. 2 de las órdenes fueron giradas el 14 de febrero de 2014 por los juzgados de primera instancia penal de Mazagua y Guanagazapa, Escuintla, por los delitos de caso especial de estafa. Otra de las órdenes fue girada por rebeldía por el juzgado de primera instancia penal de San Antonio Huista, Huehuetenango, debido a que Torres Castañeda no se presentó a una audiencia por un caso que se sigue en su contra, que fue programado para el 7 de enero de 2015. La última orden fue girada por el juzgado de primera instancia penal de Cunén, Quiché, el 23 de julio de este año, por el delito de defraudación tributaria. Torres Castañeda fue llevada a la torre de tribunales en la zona 1 capitalina. Gracias. Señora Torres, por favor, quiero hablarle. Yo tengo su apellido, yo soy pastora del Príncipe de Paz. Y me dijo el Señor que desde el vientre de su madre la escogió y que usted es la presidenta. No estoy apoyándola nada, pero Dios me dijo que usted es la próxima presidenta, porque Él me habló, no hay otro presidente, es un mensaje de Dios, usted es la presidenta de Guatemala. Muchas gracias, pastora. Gracias, mamita. Es un mensaje y estoy el 100% segura porque Dios no falla, Dios no falla. Es una promesa de Dios. Gusto de saludarla. Mamadita linda, mamá como la quiero a usted. Mamadita linda. Muchas gracias por venir. Queremos por presidente. Primero no le vamos a dar necesito vaya con usted. Es una promesa de Dios. Su honor, licenciada. Escoltado por 2 elementos de la Policía Nacional Civil, 2 mujeres de la PNC con un pañuelo. Sandra Torres, ex candidata presidencial y ex primera dama de Guatemala, fue detenida y enviada a prisión el lunes.
Fue trasladada por la policía desde su residencia a la sede de tribunales bajo acusaciones de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita en una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU. Torres perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Yamatei. Durante la campaña, Torres gozó de inmunidad por su condición de candidata. Es que no ha habido todavía una declaración oficial en el Ministerio Público, una publicación donde se diga que quien ganó las elecciones es fulano y sutano. Y eso sería el banderazo para que se le quite la inmunidad. Media vez no haya habido esa publicación, ella argumenta, y su abogado también, que todavía goza el derecho de juicio. Después de escuchar los motivos de su detención, Torres fue enviada a una cárcel dentro de un cuartel militar en el norte de la capital a la espera de la audiencia de primera declaración programada para el viernes. Los abogados defensores intentaron que se ordenara el internamiento de la excandidata en un hospital al aducir que sufre quebrantos de salud. La Fiscalía Especial contra la Impunidad había pedido en febrero retirar los fueros de Torres para investigarla por unos $2,5 millones que no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que también se postuló a la presidencia por la socialdemócrata Unidad de la Esperanza. La UNE había llevado al poder a su entonces esposo, el expresidente Álvaro Colom. Hola, mi presidente. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, ahí dicen que sacó el arma hoy. Declaré la guerra. Pucha, sí me contaron usted. Yo no quise ir usted. Por la respeto. mala pata que ellos tenían en la actividad en el segundo piso, yo estaba en el primer piso de la CICI. Ajá. Y cuando salí estaba toda la prensa, man. Y me dijeron que pensaba. Puta. Yo se lo hice ver a ella el día que yo me enteré. Y lo que les voy a decir, ella lo sabe. Ella es la responsable de destruir el partido. Ha llevado a los alacranes adentro. Y eso lo declaró hoy. Hoy. Sí, es que ya me escribieron que había declarado usted en contra, pero... Convirtió las manos de solidaridad en puños de pelea. Y le cambió el color verde del partido a color primario naranja. Se vendió. ¿Y no le han puesto algo a ella ahí para reclamarle, no? Ay, que me lo ponga, le contesto. Hijo de la gran puta. Se ganó un enemigo a muerte. Y yo se lo dije el otro día a usted cuando la vi. Yo he tenido 3 enemigos y ahora tengo la cuarta. Y los 3 los hice mierda. La gran puta. Pero usted se lo advirtió. Yo se lo advertí y le dije, mira, estás cometiendo un error, estás cavando tu tumba, pero me di el gusto de decirle, y la de Guatevisión me dijo, ¿y usted está seguro de eso? Seguro. Me dijo, y mire, ¿quiénes llevaron a estos señores a la UNE? Los que van a traicionar a Sandra el día que pierda. La gran puta. Y los que le llevaron a esos señores son los traidores del partido. Es Mario Taracena y Orlando. Puchis. La gran diabla. Es por dignidad. Sí, yo sabía, pero... Y se lo dije a ella un día. Yo no fui por eso. ¿Sabe por qué no fui? Porque pues, no me sentía bien, ¿verdad? ¿Vos te acuerdas que tú me enseñaste los cheques? Claro, todo, las publicaciones. ¿Cómo? Pero ¿sabes qué encontré? Mira, yo ya armé mi relajo. Encontré la foto de Mario Leal cargando una manta donde dice Sandra asesina. No. Cuando era camiseta blanca. ¿De veras? Sí. Y le voy a publicar eso y lo que me huevió, que se quedó en madera. Y hoy le voy a mandar una nota con la lista de las cosas que se huelió, incluyendo la condecoración de México, unos relojes y libros y un montón de mierda. Y si no me los devuelven 48, lo publico. La gran pucha. Usando la de la droga. ¿Y usted tiene la foto esa? No la he visto, pero ya la encontró Ronaldo.
Sí, me imagino. Es que se baboseó. A mí, ¿por qué no se baboseó, fue una estúpida. Sí. ¿Por qué no comemos mañana, no sé? ¿Cuándo querrás? No, mañana, mirémonos, para no hablar por aquí. Pues ya está escuchando ella, como ya es amigo de los ¿Le parece que sí? Vos sabés que la gente que está metiendo a la gente de Lima, ¿no? Pero si ya sabe usted que si llegó aquel señor malvado, hay que sacó unos campos pagados en contra suya, ese Oscar Morataya. Masaya. Ajá, sí. Y vos sabés que ahí enfrente, vamos, ajá, estábamos en el Palacén y él dijo, el presidente se va a llevar una buena decepción dentro de unos días. ¿Se va qué? Se va a llevar una buena decepción dentro de unos días. Ahora que lo vea la semana entrante en el Palacén, le voy a decir, mira, gracias por haber convertido a la UNE en patriota. Puchos. Así que, así me comentaron que había dado declaraciones a usted. Pero me fui a home. Sí, no. Yo se lo dije a ella, piénselo. Pero no hizo caso. Mira. Ella se va, toda la gente buena. Y hablemos mañana por... yo... Mario López me enseñó una encuesta y él hizo. Sí. Solo él. Y es más o menos lo que todo el mundo sabe, pero el dato que yo no tenía es que el 68% no quiere votar con ninguno de los tres. No. Pero hablemos mañana, lo busco, ¿le parece? Y yo creo que hay una posibilidad por ahí que podría suceder algo como lo que le pasó a Serrano, que de 1% llegó a ganar la presidencia. Bueno, en esta campaña electoral nadie quiere ir a votar. ¿A qué hora llego? ¿Tipo 5:30? De la tarde. Sí. Ok, ¿y a dónde quieres ir? No, tomándose un cafecito y miramos, lo llevo a traer. Va, ok. Vaya pues, mi presidente. Mañana 5:30. Un abrazo. Vale. Adiós.